Muy buenos días, tardes a todos los estudiantes que estarán tomando este curso sobre la vida de Juan Calvino, su vida, su teología, su influencia no solamente en el mundo de la religión y la iglesia, sino también en el mundo general. Es interesante cómo los reformadores tuvieron una influencia tan importante en el mundo como lo vimos hoy, especialmente en el mundo occidental. Y estaremos viendo algunos aspectos de cómo su vida influenció a este hombre, cómo esto ayudó a formar su teología, cómo su teología también ha tenido influencia en el mundo. Mi nombre es José Mercado, me conocen como Joselo, soy puertorriqueño, tengo 42 años y soy pastor de la Iglesia Gracia Soberana de Gatesburg, en Maryland. Eso es a las afueras de Washington, D.C. Y para mí es un privilegio poder, junto al pastor Cristian Sepúlveda, poder dar este curso sobre una figura tan influyente en la vida de la iglesia y como dije también, en el mundo en general. El mundo occidental que vivimos no es igual luego de la Reforma, y gran parte de la influencia de la Reforma, obviamente Martín Lutero y personas que antes de Lutero, como Juan Knox, tuvieron influencia para llegar al momento de la Reforma, pero vemos una figura como Calvino tan esencial en el mover de lo que fue la Reforma, y también lo que sucedió especialmente en Ginebra, y cómo la iglesia en Ginebra junto a Ginebra como ciudad tuvieron una influencia que formaron diferentes iglesias y ciudades, y el presbiterianismo escocés sale de Ginebra y influencia los puritanos, influencia la cultura norteamericana, y con todo esto las iglesias que han sido plantadas a través de toda América. Así que la persona de Lutero, Calvino, ha sido de influencia. Un poco sobre mí, para que me conozcan: estoy diciendo 42 años, tengo 17 años de casado con mi esposa Katy, que es una bendición para mi vida. Tenemos 2 niños. Joey tiene 9 años y Janet, el día que estoy grabando esta clase, acaba de cumplir 8 años, y son una bendición para nuestras vidas. Hace 8 años plantamos la Iglesia Gracia Soberana, que pertenecemos a los ministerios de Sovereign Grace Churches, ministerio de la Iglesia Gracia Soberana, en la ciudad de Gatesburg. Esto es en las afueras de Washington, D.C., suburbio, unas 30 minutos de la ciudad de Washington, D.C. Y es una iglesia hispana que tiene alrededor de 14 o 15 diferentes nacionalidades representadas. Además de esto, antes de ser pastor, fui ingeniero industrial de profesión. Trabajé en la industria de consultoría de sistemas en computadoras, y renuncié para ingresar al colegio de pastores de los ministerios de Gracia Soberana. Ahí completé su colegio de pastores, que es equivalente a un seminario, y ahora mismo estoy completando una maestría en ministerios cristianos en el Southern Baptist Theological Seminary. Así que he estado estudiando la vida de Lutero, de Calvino. Es interesante. Muchos de los creyentes en este mover que ha habido, y vamos a hablar de eso más adelante, sobre la reforma protestante, especialmente la doctrina de la gracia, en los últimos años se ha dado un énfasis y se ha dado una relevancia en la iglesia hispana que no se le había dado antes a la vida de Calvino y a su teología, y especialmente los llamados 5 puntos calvinistas. Y es interesante, estoy convencido que Calvino no le agradaría de que a la doctrina reformada se le llame calvinista. Un dato interesante sobre Calvino es que cuando murió, él sabía la influencia que estaba teniendo sobre la iglesia y la figura que había sido para la iglesia en general, y él no quiso que su tumba fuera marcada. Así que sabemos el cementerio donde Calvino fue enterrado, no sabemos la tumba
donde fue enterrado, porque él no quería que se convirtiera como una figura que fuera adorada y que hubiesen peregrinajes para visitar su tumba. Tienen que entender que estaba saliendo del catolicismo, donde personas practicaban este tipo de, de cosas, y en su humildad no quiso esto. Entonces yo creo que estoy convencido de que Calvino mismo sería la última persona que quisiera que un sistema teológico tuviera su nombre. Y además vamos a ver que los 5 puntos calvinistas, o las 5 doctrinas de la gracia, Calvino no los formuló, fueron formulados por algunos de sus discípulos en respuesta a controversias con discípulos de Arminio. Así que varias cosas que quisiera comenzar y ver. Vamos a ver, como comentamos, vamos a ver la vida de Calvino, vamos a ver su teología en especial. Yo pienso que nos vamos a concentrar un poco más en los institutos. Obviamente tiene grandes diferentes trabajos literarios, pero el instituto es el aspecto central, doctrinar. Algo importante de Calvino también es sus comentarios, y él utiliza los comentarios y los institutos como complementarios, y en los comentarios él no entra en discusiones teológicas profundas, porque él dice eso está en los institutos, y en los institutos no hace mucha exégesis, porque él dice eso está en los comentarios, así que ambos se complementaban el uno hacia el otro. Y luego al final vamos a ver la influencia de Calvino en especial. Vamos a ver en cómo tuvo influencia durante la Reforma. Vamos a ver la influencia que tuvo en la iglesia en Inglaterra a través de los puritanos, y vamos a comentar también un poco acerca de este movimiento que muchos le llaman el nuevo calvinismo, la nueva reforma que está sucediendo en los Estados Unidos y se ha esparcido por las Américas, en los Estados Unidos figuras como John Piper fue central, pero vemos figuras como los ministerios de las Nueve Marcas, Mark Dever, C.J. Mahaney, Ligon Duncan, Together for the Gospel, ministerios como estos que han ayudado a esparcir las doctrinas de la gracia del movimiento calvinista. Y en el mundo hispano figuras como Miguel Núñez, Sujel Michelén, Coalición y diferentes ministerios parecidos, soldados de Jesucristo, que están trabajando para mover la centralidad del Evangelio, la centralidad de las Escrituras, y en especial con una soteriología reformada, donde la centralidad es la soberanía de Dios en todas las cosas, pero en especial en la salvación del hombre. Algo que quisiera comenzar aclarando, y muchas veces yo me encuentro a diferentes personas que quizás llevan algún tiempo descubriendo las doctrinas de la gracia, quizás estaban en una iglesia que era un trasfondo no reformado, quizás estaban en el movimiento neopentecostal, iglesias quizás como de prosperidad o palabra de fe, y por alguna razón u otra encuentran las doctrinas de la gracia, encuentran la soberanía de Dios en todas las cosas, la centralidad del Evangelio, como la cruz informa toda nuestra vida. Y de momento hay este renacer como un avivamiento en sus vidas personales, y muchas veces hablan como expertos de la doctrina reformada, y yo digo que están en una etapa, es la etapa de la jaula, deben estar en una jaula, porque si algo debemos reflejar aquellos que conocemos la doctrina de la gracia es humildad cuando hablamos. Si entendemos que somos pecadores y que Cristo murió por nosotros para darnos salvación y que no podemos hacer nada para ganar esa salvación, eso debe ser humilde al creyente. El resultado de la doctrina de la gracia no debe ser nuestro envanecimiento o creernos superiores o hablar de una forma que no sea edificante
o mirando a otros como menos. Eso no quiere decir que en ocasiones defendemos la verdad y la defendemos con valentía, pero siempre nuestras palabras deben ser tan permeadas, deben estar llenas, sazonadas de humildad, porque entendemos que el Señor nos ha salvado por su gracia y que no hay nada que podemos hacer por eso. Efesios 2 dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos completamente a la merced de nuestra condición de pecadores, y Dios, que es infinito en misericordia, nos dio vida. Él nos salvó. Y cuando entendemos eso, cuando entendemos que hasta nuestras buenas obras, Efesios 2:10 dicen, son resultados de la planificación y la soberanía de Dios, eso nos debe llevar a ser humildes. Y cuando vemos una persona que no entiende cosas que nosotros no podemos entender por la gracia de Dios, nos damos cuenta que es que no somos nosotros mejores que ellos, sino que Dios en su misericordia nos ayuda a nosotros. Y eso se debe reflejar constantemente en la forma que hablamos, en la forma que nos expresamos. Y en ocasiones estoy hablando con personas que están en esta etapa, están descubriendo la doctrina de la gracia, y yo los entiendo, yo pasé por esto. Es algo súper emocionante, es algo que realmente, cuando uno entiende que Dios es soberano, que uno es un pecador, uno solo quiere decir a todo el mundo, uno no entiende cómo otras personas no lo entienden bíblicamente. Pero a veces se da tanto énfasis en estos 5 puntos que son bíblicos, que desde mi perspectiva son parte de la enseñanza bíblica, pero no son la centralidad de la Biblia. La centralidad de la Biblia es Cristo, la persona de Cristo. Estos puntos nos ayudan a ver más claramente a la persona de Cristo y poder ser transformados por ver a Cristo. Y en muchas ocasiones veo a veces un sobreénfasis en estos puntos, pero no para que esto nos lleve a vivir vidas de piedad. Muchas personas se quedan en el diálogo de los 5 puntos. Yo estoy asumiendo que ustedes conocen los 5 puntos calvinistas. No voy a entrar en este momento en eso, quizás un poquito más adelante. Lo llamado TULIP en inglés, la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la perseveración de los santos, y ya ahora mismo se me está quedando uno porque no los anoté, y la gracia incondicional. Y estos 5 puntos, como estaba diciendo, nos deben llevar a ver a Cristo de una forma más clara, más hermosa, pero parte principal de la doctrina que Calvino presentó en sus institutos y en sus trabajos es acerca de la piedad. Y la piedad definida es conductas que se ajustan a los estándares bíblicos, a la obediencia del creyente. Calvino habla extensamente de la obediencia. Calvino habla extensamente de la piedad, o que muchos llamaremos la santidad. Y si queremos ser fieles a la doctrina reformada, a la doctrina de Calvino, ese debe ser también temática dentro de lo que hablamos. Muchas veces una de las preocupaciones que yo tengo es que veo que personas se mantienen solamente en la gracia sin hablar de cómo esa gracia debe afectarnos para vivir vidas de piedad. Hermanos, es por gracia, es por lo que Él hizo, es porque Él nos salvó, pero eso debe llevarnos a llevar vidas de piedad, a llevar vidas que glorifican a Dios. Y en muchas ocasiones, cuando yo veo a personas que, si tú les dices, hablas de obediencia, le hablas de que tu vida como creyente debe reflejar la gracia del Señor, te dicen, no, tú eres un legalista, no estás viendo la gracia del Señor. Y en muchas ocasiones yo hago esta pregunta y se la hago a ustedes. Quizás si se pueden reflejar con esto, quizás tienen que se pueden reflejar con esto. Yo le pregunto, ¿tú has leído los institutos de Calvino? Y le hago esta pregunta es porque si has leído los institutos de Calvino, Calvino no suena muchas veces como lo que nosotros definiríamos un calvinista. Calvino habla extensamente sobre la piedad, la santidad, la obediencia, cómo la doctrina debe llevarnos a llevar vidas que reflejan a Dios,
y ese es uno de los propósitos principales de los escritos de Calvino. Conocer a Dios, conocernos a nosotros. Y vamos a ver que en el libro 1 de los institutos, él usa estos dos métodos. Para conocer a Dios tenemos que conocernos a nosotros, y al conocernos a nosotros conocemos más a Dios. Y no es un sentido psicológico de conocernos más a nosotros, sino es conocer más nuestra realidad de pecadores. Y al ver esa realidad, eso nos lleva a querer conocer más a Dios. Y es como un círculo que continúa, donde mientras más conocemos lo que somos, eso nos lleva a querer conocer más a Dios, porque necesitamos más de la persona de Dios. Pero eso es para que podamos crecer en piedad, para que podamos vivir para la gloria de Dios. De los temas principales de Calvino, generalmente la persona de Dios. Él habla de la soberanía de Dios para presentar la persona de Dios, y que eso no sea solamente, que es donde Calvino siempre aplica su teología. Una cosa importante que Calvino hace es que siempre aplica para la vida del creyente. No solamente hablar de la persona de Dios para nosotros saber, oh, wow, qué grande es Dios, que siempre nos debe llevar a esto, pero es una énfasis doxológico, donde él desea que esto nos lleve a adorar a Dios. Yo he leído los institutos de Calvino en varias ocasiones, estudios extensos he tenido como 2 o 3 ocasiones, pero en muchas ocasiones tomo los institutos simplemente en mi tiempo devocional para leerlo y adorar a Dios, porque en muchas porciones de los institutos, cuando tú lees los escritos de Calvino y cómo él levanta y refleja el carácter de Dios, nos debe llevar a adorar a Dios. Sinceramente, y le animo como estudiantes, mientras estén leyendo, en momentos, paren la lectura y adoren al Señor. Les va a ser de mucho beneficio esto para sus vidas. Mi deseo es que esta clase no sea solamente un estudio intelectual, lo cual es importante, pero que también sea una práctica doxológica, donde no solamente yo, ustedes, los participantes, terminemos adorando más a nuestro Dios. Así que mi oración para mí, para ti, que estás participando de la clase, es que podamos levantar oraciones y digamos, te alabamos, Señor, por tu salvación, porque tú diste tu vida por pecadores. Así que hay que entender, Calvino no escribió los 5 puntos calvinistas. Esto es algo bien importante y vamos a ver esto. Él no los escribió. No, él no describió lo que es depravación. No dijo depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos. Es más, no hay ninguna prueba de que él escribiera sobre la expiación limitada, que es uno de los temas más controversiales dentro de los 5 puntos calvinistas. Así que en este énfasis que ha habido en los 5 puntos es bueno, es importante, creo que nos ayudan, pero necesitamos ver una totalidad de Cristo y todo lo que es Cristo, y entender lo que es Cristo, y dejar que estos herramientas teológicas nos apunten a Cristo, porque nos apuntan al verdadero evangelio, pero no son el verdadero evangelio, hermanos. El evangelio es Jesús se hizo hombre, la encarnación, vivió una vida perfecta en nuestro lugar, obedeciendo la ley que tú y yo no podíamos obedecer. Dio su vida en una cruz en nuestro lugar, tomando nuestro pecado, recibiendo la justa ira de Dios por nuestro pecado, el inocente por los culpables. Y fue enterrado, y al 3er día resucitó y ascendió a los cielos, y ahora él reina, y un día volverá por su iglesia. Esas son las buenas noticias de la obra de Jesucristo. Ese es el evangelio, lo que Cristo ha hecho. Y nosotros respondemos por arrepentimiento y fe de que Él es, por medio de esa obra, da salvación a aquellos que creen. Así que también una de las cosas que quizás no es justa es que al llamarle a este movimiento calvinista, y podemos definir cómo se define el calvinismo o doctrina reformada,
y en eso puede ser un poco confuso porque calvinistas pudieran ser todos aquellos que creen los 5 puntos, calvinistas pudieran ser quizás aquellos que vienen de iglesias presbiterianas de la línea escocesa que tiene influencia en Ginebra, o la iglesia holandesa, que fueron las iglesias que realmente pusieron en práctica todo aquello que estaba en los institutos. Iglesias reformadas pudiera ser todas las iglesias que estuvieron en la Reforma, así que hay diferentes sazones de esto. Pero poner a Calvino como la figura central de la Reforma también es algo que tenemos que cuidarnos. Es una figura importante, extremadamente importante, pero no es el único. Tenemos a Lutero, obviamente, pero tenemos también a Zwingli, tenemos a Beza, a tantos diferentes reformadores que fueron tan influyentes. Y hablaremos un poquito más adelante cómo salen los 5 puntos calvinistas, donde es una respuesta de estudiantes de Calvino, ya Calvino había muerto, del sínodo de Dort, que respondieron a las 5 puntos que estudiantes de Jacobo Arminio habían presentado. Y en ese sínodo de Dort, en respuesta, ellos decidieron hablar con algunos arminianos, y luego de unos meses hablando con ellos, los sacan del sínodo para poder ellos entonces definir cómo se iba a definir la doctrina fiel a la Reforma y a las enseñanzas de Calvino. Quiero compartir un texto que para mí pienso que describe la doctrina de Calvino y describe el énfasis de Calvino en los institutos. En Tito 2:9 dice: exhorto a los siervos que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Está diciendo, nuestra vida adorna la doctrina. Cómo vivimos adorna lo que decimos y creemos de Dios y lo que Dios se ha revelado de él mismo. Así que nuestras vidas son un adorno de lo que creemos y la verdad del Evangelio. Y mira, ¿por qué es un adorno? Verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para la posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te desprecie. Ven la unión de la gracia que nos enseña y se ha manifestado trayendo salvación, enseñándonos a negar la impiedad, enseñándonos la gracia que viene para enseñarnos a que neguemos vivir vidas contrarias al Evangelio. Y luego habla más adelante de que guardamos la esperanza de gloria en nuestro Dios Jesucristo, de Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, ese es el Evangelio, para redimirnos de toda iniquidad. Y mira lo que termina diciendo: celoso de buenas obras. Dios desea que el Evangelio tenga un efecto en nosotros y que ese efecto sea puesto en revelar esto en cómo vivimos. Nuevamente, es importante que viene primero. Primero viene la salvación y la gracia, y esa gracia, cuando viene a nuestras vidas, nos enseña a vivir de una forma piadosa, con buenas obras. Pero esas buenas obras no nos ganan la salvación. Es el trabajo de Cristo completo, su salvación completa, la que nos enseña a reflejar estas obras. Y en el verso 15 de Tito 2 dice: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Y eso es parte de lo que hizo Calvino. Calvino vivió para reflejar esta parte de exhortar, enseñar, reprender con toda autoridad, para que la gente conocieran a Dios y que Dios transformara sus vidas, y sus vidas fueran vidas llenas de piedad. Así que el Señor nos ayude a poder no solamente conocer las doctrinas de la gracia, sino a poder implementarlas en nuestras vidas
y que podamos ser esposos amorosos porque hemos sido amados por Dios. Podamos ser padres pacientes porque hemos experimentado la paciencia de Dios. Podamos ser pastores fieles a nuestros rebaños porque hemos sido pastoreados por el buen pastor. Que podamos ser ciudadanos que nos sometemos a las autoridades porque hemos visto cómo Jesús se somete a su Padre y nosotros nos sometemos al señorío de Jesucristo. El Evangelio teniendo efecto en nuestras vidas y cómo vivimos. Así que habiendo dicho esto como introducción, vamos a ver ahora su vida, la vida de Calvino, próximos quizás 20-30 minutos y podemos entonces completar el curso de hoy. Espero que estén disfrutando de esto. A mí me fascina poder hablar de estas cosas. Su vida, 1509, nació Calvino, francés, murió en 1564, 54 años de edad. Algo interesante de Calvino, era un hombre frágil físicamente, tenía problemas estomacales severos y solamente comía una vez al día y con dificultad. No era una persona que disfrutaba mucho como de la vida, al contrario de Lutero. Lutero era una figura grande, era una persona como hacía mucho ruido, hablaba alto, un poco caribeño, pudiera ser. Calvino era un poco más reservado, era un poco más callado y parte eran sus aflicciones físicas que no ayudaba. Si ven una pintura de Calvino un poco más delgado, bastante delgado, contrario a Lutero, que era como robusto, y sus personas eran muy diferentes. Lutero era muy jocoso, aunque tenía un carácter bastante fuerte. Calvino era muy intenso y quizás muchas personas piensan que él murió a temprana edad por su alto régimen de trabajar. Era muy exigente con él mismo y pudiera ser que la influencia de su papá lo llevara a trabajar tan duro. Él deseaba realmente honrar, pudiera ser satisfacer las expectativas de su papá. Y era un trabajador incansable, con un alto régimen de predicación y estudio profundo. Obviamente fue un teólogo influyente, pero no podemos olvidar que fue también un pastor. Calvino tiene un corazón pastoral que se fue desarrollando con los años. Su deseo principal era ser teólogo. Pero por la providencia de Dios, Dios lo llevó a pastorear y desarrolló un gran corazón pastoral por la congregación en Ginebra. Así que fue altamente influenciado por sus padres. Originalmente iba a seguir los pasos de su papá, trabajando para la Iglesia Católica. Pero luego de esto fue movido a estudiar leyes para poder ganar más dinero por razones financieras. Pero él tiene una experiencia de conversión que fue bastante radical y tienen que entender, en ese tiempo no era moverse de iglesia, no era como ahora para nosotros. Estamos hablando de algo que tenía grandes implicaciones. La reforma era algo joven en ese tiempo y para él moverse, convicción tenía que ser algo profundo, una convicción bastante profunda. Y en el otoño de 1533 Lutero tiene esta experiencia de conversión. Y no se sabe mucho de esto. Beza escribió un poco de su conversión y Lutero escribe solamente en 2 o 3 ocasiones sobre su conversión. En el comentario de los Salmos voy a leer: Dios por una conversión repentina cambió mi mente a ser enseñable, que estaba más endurecida de lo que uno pensaría para alguien de mi edad. Habiendo recibido una prueba de conocimiento y verdadera piedad, fui llenado con un deseo intenso de progresar
que aunque no deje al lado otros estudios, no le dedicaba tanto ardor. Como vemos, tiene esta conversión, una conversión que es radical, y su mente es cambiada a pensar las cosas eternas más que lo que estaba haciendo de estudiar leyes. También él escribe: habiendo sido alarmado a la miseria que había caído y lo que me esperaba a la vista de la muerte eterna, yo hice de primera importancia el dedicarme a tus caminos, condenando mi vida pasado. Y si vemos, ya vemos en esa conversión unos pasos de la doctrina de Lutero. Está viendo que fue salvado de su pecado, que fue salvado de su condición anterior, y que eso lo lleva entonces a dedicar su vida al Señor. Esa conversión lo lleva a crecer en piedad. Dice, fui llenado con un deseo intenso de progresar. Deseaba crecer, deseaba poder reflejar esta conversión en su vida, y un deseo rápido. Vemos, él es un estudioso, de dedicarse a la palabra del Señor. Así que vemos esa combinación de factores en estos pequeños dos escritos que él escribió en los Salmos sobre su conversión. Esta conversión sucede en 1533. En 1536 publica la primera edición de los institutos. Interesante, en un periodo de 3 años se dedicó, boom, y escribió la primera versión de los institutos. Publicó 5 versiones de ellas, y la primera versión es solamente 20% de la versión final. Así que fue agrandando, añadiendo diferentes aspectos. Cada versión de ellas se ve énfasis en batallas que estaba teniendo en esos momentos teológicas, y la influencia de eso en las diferentes versiones. Y algo interesante, si uno ve la primera versión a la última versión, algo que él hizo mucho fue cambiar el orden de los temas. Él estaba obsesionado en cierta forma, y lo vemos en esa es parte de su personalidad. Era medio compulsivo en tener las cosas perfectamente puestas, y dedicó mucho tiempo a buscar el orden perfecto para que hiciera sentido el mensaje que estaba queriendo comunicar a través de los institutos. Así que es un buen dato de si tienen acceso a las diferentes versiones de los institutos, ver cómo algunos de los temas están en orden diferente, y para Calvino esto era de extrema importancia, cómo facilitaba el orden de los documentos. En agosto del 1936, él tiene un plan de Calvino salir de Francia, obviamente por su protección, después de haber dispuesto los institutos y diferentes aspectos, necesitaba salir, y por su seguridad, y él piensa irse a Estrasburgo y básicamente moverse allá y pasar sus días como un erudito académico, escribir y poder tranquilamente seguir publicando. Esa era su intención. Su intención era ser un profesor universitario, básicamente, en su camino hacia Estrasburgo, que es lo que ahora sería parte de Alemania. Tenemos que darnos cuenta, en ese tiempo no habían como que estos países formados, sino eran como pequeños reinos. Y cuando para en Ginebra, Guillermo Farel, una figura súper importante en la vida de Calvino, en cierta forma era como su mano derecha en Ginebra, le detiene y lo reta a quedarse en Ginebra. Y mira lo que Farel dice. Farel, que estaba trabajando con un celo increíble para promover el evangelio, apuntó todos sus esfuerzos para hacerme quedar en la ciudad. Calvino hablando de este momento. Y cuando se dio cuenta que estaba decidido a estudiar en privado en algún lugar oscuro, y vio que no ganaba nada suplicando, él cambió a maldecir. Y maldecir en el sentido de que si no haces esto, Dios te va a maldecir. Y dijo que Dios iba a maldecir mi paz si no daba mi tiempo a una gran necesidad. Aterrorizado por esto y consistente en mi timidez y cobardía,
me rendí de dar mi viaje e intenté aplicar los dones que tengo para la defensa de la fe. Vemos ahí interesante, vemos todavía hasta en cierta forma una teología un poco no desarrollada en estos aspectos, un poco quizás de catolicismo medieval, donde Dios te castiga si no haces algo, y todavía vemos esa mentalidad en algunas áreas de la iglesia, no solamente católica, pero también iglesia evangélica, en algunos lugares donde es como que Dios te castiga si no haces cierta cosa, o te maldice. Entendemos que Dios disciplina, no maldice a sus hijos, pero vemos también parte de su personalidad, consciente de mi timidez y cobardía. Es interesante ver una figura como Calvino, que se levantó en contra de reyes, que fue tan valiente en esta relación personal, era tímido y cobarde. Y vemos en la realidad el físico de Calvino influenciaba o reflejaba su realidad. Era una persona reservada, tímida y no tan fuerte. Lutero le hubiese dicho a Farel, ¿qué me importa lo que tú piensas? Calvino dijo, mejor me voy a quedar aquí y usar mis dones para defender la fe. Y vemos lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Estas personas, cuando eran convencidas por el evangelio, daban todo por el evangelio. Ferrer básicamente dijo, yo voy a dar mi vida por el evangelio, yo creo que tú debes darla también, y voy a hacer todo lo posible para que lo hagas. Así que muy interesante. Cuando vean esta relación con Farel, que es de mucha importancia. En 1937 comienza a dar escritos para darle forma a la iglesia en Ginebra. Uno de los aspectos que toca es sobre la cena del Señor. Y tienen que darse cuenta, si ahora quizás la controversia entre las iglesias evangélicas es sobre la continuidad de los dones, en ese tiempo la controversia era la cena del Señor. ¿Y por qué? Pues claramente las reformas se mueven de la iglesia católica, y uno de los puntos de diferencia era la visión católica de que el cuerpo y la sangre se convierte específicamente en el cuerpo y la sangre del Señor. Y todos los reformadores negaron esto, de que esto era verdad, pero hubo diferencia. Vemos Lutero, que piensa que no se convierte literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, pero Cristo está en los elementos de la Santa Cena. Y vemos a Zwingli, que es un poquito más una visión de que es un símbolo, y Calvino llega a un punto de decir, aunque no están en los elementos, la presencia del Señor está real durante la cena del Señor, y vemos esta controversia, y es un punto de mucha importancia durante este tiempo. Y tienen que darse cuenta, en este tiempo, Ginebra ahora mismo es una de las ciudades más ricas, afluentes de todo el mundo. Ginebra es una ciudad pobre en el tiempo de Calvino, y era muy influenciada de Berna, otra ciudad en esta región. Y en este tiempo Calvino quería traer la cena del Señor semanalmente, y hubo gran oposición porque la gente del gobierno de Ginebra querían estar conjunto con Berna, y también había controversia sobre el uso de pan sin levadura. Y se negaron la ciudad, y Calvino se negó a ceder, y Calvino fue expulsado de Ginebra por esta controversia. Y salió hacia Estrasburgo, estuvo con Martin Bucer allí, y se fue. Dijo, bueno, Dios me libró ahora de Ginebra. Voy entonces a dedicarme a estudiar y a pasar tiempo
dedicado a mis estudios, y le hacen llegar a él una carta que un cardenal católico de apellido Sodoleta escribe a la ciudad de Ginebra para que regresen a la Iglesia Católica. Y cuando recibe esta carta, Calvino, y vemos aquí el corazón pastoral de Calvino. Dios había cambiado su corazón. Cuando él lee esta carta, responde en 7 días. Esta carta la pueden leer, está publicada, y defiende la fe protestante y le suplica a la iglesia en Ginebra que permanezcan en la fe protestante, y le piden la iglesia entonces que regrese. Él accede a regresar por 6 meses a Ginebra, y sabemos que se queda para el resto de su vida. Y una nota sobre la convicción de Calvino de predicar. Él estuvo fuera un periodo extenso. Cuando regresa, él abre su Biblia en el servicio y dice, bueno, continuamos en el libro de Romanos. Él continúa en el lugar donde se había quedado en su último sermón. Cosa interesante, en su tiempo en Ginebra nunca logró implementar cambios de la cena que él deseaba. Así que si algunos de ustedes son pastores y ven que su iglesia no accede a ciertos puntos, si Calvino no lo hizo, quizás nosotros no tenemos que tampoco todos los cambios que queremos hacer. Se dedicó a la predicación, escribir y entrenar. Y para mí esto es algo importante. Todo pastor debe tener esto: predicación, escribir y entrenar. Discipular a personas. Esto fue la mayor parte del ministerio de Calvino. Estamos terminando. Antes de terminar, algunas cositas. Todos siempre hablan, cuando hablamos de la vida de Calvino, sobre Serveto y su controversia. Este hombre, un hombre que murió en la hoguera en Ginebra, y es uno de los momentos oscuros de la vida de Calvino. Serveto y Calvino tenían una relación de correspondencia y se correspondían. Serveto era un teólogo, pero que creía muchas herejías, especialmente sobre la Trinidad y la divinidad de Cristo. Y en un momento Serveto le escribía una copia de los institutos, la institución, en verdad es la institución, no son los institutos, la institución, con notas al calce. Me disculpan si he estado usando el término institutos. Mi vida es en inglés y casi todo lo hablo en inglés, y la traducción no la dice correcta en la institución. Y le envía notas al calce de cosas que él no estaba de acuerdo, y Calvino le dice, mira, no nos escribimos más. Serveto decide visitar a Ginebra. Calvino le implora que no venga. Él ya había sido condenado a muerte en otra ciudad, si no me equivoco, Berna. Y Calvino le pide que no venga. Y Calvino no fue el que condenó a Serveto. Calvino fue como el fiscal del caso, porque era el teólogo de la ciudad, y lo que tenía que probar era si había enseñado herejía o no. Calvino le suplica a Serveto en varias ocasiones que se arrepienta, que venga el verdadero evangelio. Serveto no accede. Cuando lo condena a la hoguera, Calvino pide que haya clemencia y que una muerte no tan sufrida, pero finalmente va a la hoguera. No estoy en la de justificar a Calvino, pero que también es importante que entendamos la realidad del momento, y entender la dureza de Serveto. Negó la Trinidad, negó la soberanía de Dios, y que aunque no es una práctica que afirmamos, era una práctica común en la época, y todos hemos estado ciegos a aspectos de teología, y en ese momento la práctica de condenar a muerte a herejes era practicada. Así que es un momento triste de la vida de Calvino, pero muchas veces utilizado también correctamente. Calvino no envió a Serveto a la hoguera. Fue el concilio
de Ginebra. Calvino fue un gran escritor, gran pastor, y constantemente enseñaba más de 2000 sermones, predicaba 2 veces los domingos, 3 veces a la semana, y luego de un tiempo redujo solamente una vez por domingo porque ya estaba entrando en años, estaba cansado. 2 puntos antes de terminar. La influencia de Ginebra en la Reforma. Durante el tiempo de, en inglés se llama Bloody Mary, una de las reinas, María la Católica, puritanos salen de Inglaterra, van a Ginebra y ellos ven y dicen, esto es lo que nosotros queremos, que esta es la relación que queremos, ver una ciudad no solamente creyendo en las doctrinas, sino la ciudad misma siendo influenciada. Cuando regresan, tienen libertad, se reúnen en Westminster, y ahí es donde hacen la confesión de Westminster. Solamente ese tiempo de paz duró 10 años, y solamente en Escocia es que la confesión de Westminster es aplicada, y usan esta confesión que es altamente influenciada por la Iglesia Protestante de Ginebra, y de ahí es que sale el presbiterianismo escocés, y de ahí mucho del presbiterianismo de los puritanos que llegaron a Estados Unidos y luego influenciado a América Latina. Y por último, también es importante ver la controversia que hubo por la Santa Cena, como por la Cena del Señor, con Zwingli, Calvino y Lutero. Pero para mí lo importante es ver y que podemos aplicar esto hoy. Nadie diría que ni Calvin, ni Lutero, ni Zwingli no son cristianos. Ninguno de ellos hubiesen dicho esto, aunque tenían grande diferencia. Yo creo que hoy, en algunas de las controversias que tenemos como iglesia, tenemos que tener un poquito más de un pensamiento más caritativo hacia nuestros hermanos en ocasiones. Y no simplemente, si en cosas secundarias no creen lo que uno cree, simplemente excluirlo. No, si el evangelio está en juego, eso es diferente. Pero en cosas secundarias, como el gobierno de la iglesia, o quizás los dones espirituales, podemos tener un poquito más de sentido de caridad hacia nuestros hermanos, reflejando lo que Calvino, Lutero y Zwingli reflejaron. Una figura extremadamente influyente, Calvino, grandes escritos, gran trabajo. Pero recordemos, no es solamente los 5 puntos, es los 5 puntos aplicados a la piedad. Por último, una de las influencias, vamos a ver eso después, el calvinismo fue la respuesta del sínodo de Dort, de los estudiantes de Arminio. Hicieron unos documentos de Demóstrates, y la respuesta fue el sínodo de Dort, donde respondieron los 5 puntos de arminianos, y la iglesia en Holanda pues, invitaron a los arminianos para que tuvieran una discusión sobre estos 5 puntos que ellos habían hecho en Demóstrates. Luego de tiempo de discusión, semanas, los sacan y toman varios meses para declarar el sínodo de Dort, que deben leerlo para esta clase, y sacan los diferentes 5 puntos calvinistas, donde están respondiendo a los 5 puntos arminianos. Y el punto de mayor controversia fue en la expiación limitada, donde habían 2 puntos de vista, el supralapsarium o el infralapsarium. Y es interesante porque Calvino no escribió sobre expiación limitada, y Calvino no está de acuerdo con la definición de expiación limitada, que no estuviese completamente de acuerdo, especialmente en el punto de doble predestinación. Aquí hubo un poco de controversia, y los estudiantes de Calvino decidieron poner una definición donde Dios escoge o predestina a los que van a ser salvos, pero no predestina a los que van a ser condenados, sino que ellos son condenados por
por sus obras, por no haber escogido, porque son responsables de sus obras delante de Dios. Y Calvino tiene una visión de doble predestinación. Así que ahí vemos que hasta los estudiantes de Calvino tuvieron diferencias con Calvino en su teología. No todos los estudiantes de Calvino diferenciaban de él, pero para llegar a un punto en común decidieron poner simplemente la elección singular de que Dios escoge a los que van a ser salvos, pero no escogen a los que van a ser condenados. Y esta es la visión mayor dentro de la doctrina reformada, que es diferente a lo que Calvino enseñaba. Bueno, espero que la clase haya sido de edificación. Para mí es un placer poder compartir este tiempo con ustedes y esperamos poder continuar compartiendo en esto. Dios les bendiga mucho.